Muy bien, cuando son exactamente las 9:14 13 minutitos, estamos unos minutos retrasados, habíamos quedado en charlar con el colega Jorge Liotti, editor jefe de la sección política de La Nación, licenciado en periodismo, profesor investigador de la UCA. Bueno, tiene una amplia y vasta trayectoria y fundamentalmente el gran respeto que le tenemos todos. Jorge, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Emilia, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto en saludarte esta mañana de sábado. Mañana bastante política acá, al menos en Santa Fe empezó anoche los cierres, pero para lo local, digamos, ¿no? Concejales, algunos presidentes comunales. Después, en 2 semanas, vendrán las grandes definiciones. Ahora, amaneció Buenos Aires con María Eugenia Vidal, que ya se sabía, y con Martín Tetaz, ¿puede ser? Sí. Parecería ser la apuesta de el ala radical que tenía que aportar un candidato allí, suponiendo que encabezaba PRO con Vidal. El anuncio se hace ahora a las 10, la oficialización, y entiendo que la intención de ubicar ahí a Martín Tetaz, un economista que no venía de la política, no viene de la política, tiene 2 razones esenciales. En primer lugar, mantener un poco esta idea de refrescar caras y figuras en un momento en el que la sociedad cuestiona fuertemente a la dirigencia más tradicional y está reclamando otro tipo de personalidades. Y fundamentalmente el razonamiento impulsado por Martín Lustó, que es el referente principal del radicalismo en la ciudad, de la necesidad de fortalecer el discurso y el mensaje económico en una campaña donde el tema económico va a ser central y que no es precisamente uno de los fuertes de María Eugenia Vidal, que en general estuvo más vinculado con otras temáticas. Entonces, me parece que cumple ese doble objetivo. ¿Cómo crees que esto modifica o no ideas del oficialismo, no solo en Capital Federal, sino fundamentalmente en Buenos Aires, donde también apareció una figura outsider? Hace un rato estábamos recordando a Lole, ¿no? Y bueno, fue uno de los primeros outsiders de la política, pero ahora, por ejemplo, en Buenos Aires se repetiría con Manes. Bueno, arranco por la parte final de tu pregunta. Manes es claramente una figura que también, digamos, arrastra un atractivo por no venir de la política, porque tiene un discurso de neurocientífico muy articulado, con mucho training en exposiciones públicas, con un mensaje, yo diría, entre motivacional y científico, por decirlo de alguna manera, y nada apegado a la política más tradicional. En ese sentido, es algo novedoso, pero cuyos alcances electorales todavía no podemos dimensionar, no ha sido medido seriamente todavía en términos de intención de voto. Sabemos que figuras que muchas veces tienen una muy buena imagen pública, porque están fuera de la política, no es que digamos, intervienen y adoptan un partido, una postura, empiezan a perder parte de su objetivo. Entonces, hay que ver cómo se compensa eso. Yo no estoy muy seguro de que ese armado, o digamos, a paso que eventualmente habría con Santilli al principio, son 2 figuras de perfil, llamémosle, moderados en comparación con el macrismo maduro. No estoy seguro que el Frente de Todos elabore una estrategia pensando tanto en eso. Había cuenta de que para el oficialismo lo que más pesa es la marca del Frente de Todos y lo que representa como gestión de gobierno. Le ha pasado, no sé, pensemos en el 2017, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, donde fueron 2 figuras que, como Esteban Bullrich y Gladys González a la cabeza, y en realidad los que llevaban el peso de la campaña eran Vidal, eran Macri, era la gestión de la provincia y de la nación. Claro, acá en Santa Fe ocurrió, vos lo conocés, el caso en ese mismo momento con Álvaro Cantar, que la verdad los periodistas lo conocemos ahora, pero era absolutamente desconocido.
Sí, sin duda. Por eso, digo, en los momentos en los que el oficialismo tiene que revalidar en elecciones de medio término, en general los candidatos principales son el presidente, el gobernador. Claro. En este caso, me imagino también que Cristina, Massa. Entonces, no creo que la definición de las candidaturas del Frente de Todos van a estar mucho más pendientes de los equilibrios internos del Frente de Todos y también de lo que impliquen para el gabinete de ministros. Es decir, si las listas se transforman en un vehículo de recambio y oxigenación. Creo que eso está más en juego, o está más en debate hoy por lo que percibo en las reuniones del oficialismo, que quizás la tensión en cómo contrarrestar a figuras como Manes. Claro. En eso, hace rato que pareciera el sector de la vicepresidenta quisiera que el jefe de gabinete sea, deje de cumplir esa función, ¿no? Estoy hablando de Cafiero, pero bueno, no sé qué dirá el presidente al respecto. Bueno, vos tocaste el punto que yo creo que es más sensible en este momento en esas conversaciones que se vienen manteniendo dentro del oficialismo. Creo que el caso de Cafiero es el caso testigo de estas discusiones que representarían, no solo la eventualidad de que Cafiero vaya a la lista implicaría el recambio de la legislatura del DF, sino que detrás podrían haber otras modificaciones. Entonces, lo que está más en juego no es tanto, digamos, quién es el frontman de esa lista, sino cuánto implica el cambio de la dinámica del gobierno para la segunda mitad. Por lo que tengo entendido, lo que estoy percibiendo de una resistencia férrea que tenía al principio el propio Cafiero y Alberto Fernández para que fueran las listas, yo veo más flexibilidad, lo cual me da la impresión de que esa discusión está teniendo una dinámica propia. Si podés, los otros nombres que están dando vuelta, ¿por dónde irían en este recambio? O sea, ¿también estaría Trota dando vuelta, Vilma Ibarra, o Vilma Ibarra es más difícil de correr? Sí, los nombres que se vinieron sugiriendo, algunos tienen carácter, digamos, de reconocimiento de gestión y que podrían aportar, como caso de Capopolis o Rollo, que están en un momento, digamos, considerado dentro del espacio, y también podría producirse otra salida, y así para las listas, hoy están muy apuntados Culfas, pero bueno, nada, está todavía en conversación. Parece menos probable la salida de alguna de las, como le llaman, las mujeres, que en realidad son las funcionarias Roberta Bolanovich y Malena Almarini Massa, porque no quieren ellas y porque, bueno, quizás no están dadas. Se habló también de esa posibilidad. Es decir, que en el tablero hay muchas fichas. Claro. Cristina es muy propensa a dar golpes de sorpresa. De efecto, claro. Yo soy especialmente cauto, por eso diría que me parecería que más allá de los nombres propios, acá lo importante va a terminar siendo cuánto dice las listas, los equilibrios internos dentro del Frente de Todos de los distintos espacios y cuánto dice de lo que viene en la composición del gobierno para la segunda mitad. ¿Cómo ves hoy al presidente y su gobierno? Todos los días pareciera, vos decías, si bien había una resistencia en cuanto a algunos nombres cercanos y que, bueno, que se presten a una renovación de su gabinete, ahora hay más flexibilidad. El presidente parece que también flexibilizó muchas de las cosas que había intentado hacer o prometido. Bueno, nosotros hemos visto a lo largo de este año y medio yo te diría una dinámica en los acomodamientos dentro del espacio oficialista, con una línea, yo te diría, una recta lineal, ¿no? Que fue básicamente pasar de los primeros meses, donde Alberto Fernández tenía una gran centralidad
con Cristina ausente porque estaba en Cuba por la situación de salud de su hija, esto con un repunto muy importante en el inicio de la pandemia, donde Alberto Fernández encarnó un esquema dialoguista consensual para limitar la incertidumbre, y progresivamente eso fue mutando. Un punto de inflexión fue el caso Vicentín, donde aparecieron por un lado las limitaciones o dificultades de la gestión y la poca propensión del propio Alberto Fernández a mantenerse en un rol central decisivo, y la progresiva aparición de Cristina, que con el correr de los meses fue adquiriendo mayor nivel de incidencia. Este año ese proceso se profundizó porque Cristina intervino directamente en las definiciones clave de la política económica, y esto ha llevado a que hubiera una gran discusión en torno al tema tarifas, en torno al acuerdo con el fondo, en el tema recomposición salarial. Fueron todos lineamientos marcados por la propia Cristina en diciembre, el acto que hizo en La Plata, y que se fueron cumpliendo a lo largo de este año. Entonces, la imagen de ambos líderes del espacio es un poco contrastante en el cierre de esta primera etapa, donde se ve un Alberto que ha perdido centralidad, que ha perdido su propia agenda, que ha perdido algunos de los alfiles principales que tenía, o que los ha devaluado, y una Cristina con un kirchnerismo, con un proyecto de poder más nítido, más claro, que ha venido ganando preponderancia no tanto en lugares como en decisiones de gobierno sustanciales. Creo que acá en todo caso, por eso te decía que el tema del armado de listas es clave en qué dice del gobierno, porque yo creo que más allá del resultado electoral existe un enorme interrogante respecto de cómo va a encarar el gobierno la segunda mitad. Es muy importante, porque se supone que estaríamos en una situación un poco más aliviada en materia de pandemia, y esto va a desatar, digamos, por un lado alivio, pero por otro lado muchas demandas que hoy están contenidas por la pandemia y a los cuales el gobierno va a tener que hacer frente, especialmente la cuestión social y económica. Estas situaciones que se están dando en donde el presidente llega a un lugar y o no puede cumplir con su protocolo, o se enfrenta a momentos indeseados, ¿pensás que es típico de situaciones electorales, o hay una ebullición social que trasciende inclusive lo electoral? Yo creo que hay un poco de las dos. Es muy interesante tu pregunta. Yo creo que hay de base hay un enorme malestar social ligeramente eclipsado por la pandemia y las limitaciones que hay para circular o para moverse normalmente. Ese malestar es estructural, es con la dirigencia en su conjunto, y es producto de muchos años de estancamiento, de retroceso económico, de empeoramiento social, más los efectos de la pandemia. Eso yo creo que afecta a todos los actores de la dirigencia. Es una demanda que impacta principalmente en el gobierno, pero subsidiariamente también en la oposición. A eso se suma una postura mucho más combativa de sectores profundamente antikirchneristas que están muy frustrados porque entienden que este gobierno ha tomado la misma senda que los anteriores gobiernos kirchneristas, y que exhiben una peligrosa tendencia a la acción directa, a la acción incluso con violencia, que se había visto muy esporádicamente en el último tramo de Macri con otros actores, en ese caso antimacristas, pero que ahora se ha transformado en una especie de rutina cada vez que el presidente sale al interior, que es muy peligrosa. Entonces yo creo que son dos, dinámicas superpuestas. La primera no se expresa en estos casos, sino que es un malestar silencioso, pero que es mucho más abarcativo y en todo caso podría ser mucho más peligroso. Y después están estas expresiones focalizadas que tienen que ver con los sectores muy frustrados con el gobierno.
Mira, Jorge, yo sigo con atención lo de Chile. El otro día la ex ministra de la Concertación, Ahlwins, nos decía, fíjate vos, ¿no?, de una trayectoria política y demás, en octubre del 19 apareció lo que no habíamos visto, explotó lo que no habíamos visto. Digo, me parece que yo no creo en que las cosas se copien y demás, pero hay que mirar con atención esto que vos también reflejas, esa dinámica por ahora silenciosa, pero de un malestar creciente. Bueno, coincido, yo vengo reiteradamente alertando sobre esa cuestión. Creo que también la Argentina tiene dos elementos que hasta ahora la han preservado de una explosión social o una, digamos, ruptura de, digamos, o de una disrupción mucho mayor. Me parece que lo primero es que tiene una malla de contención social desarrollada especialmente a partir de los aprendizajes de la crisis del 2001-2002, que eso se ha amplificado a lo largo de los años durante el kirchnerismo y también durante el macrismo, y que si bien tiene efectos colaterales negativos, lo cierto es que es un esquema de contención muy fuerte en las capas más bajas sociales. El segundo elemento que me parece importante es que en la Argentina todavía el sistema político basado hoy especialmente en dos grandes coaliciones es bastante fuerte, y yo te diría que termina en gran medida neutralizando disrupciones por fuera del sistema, apariciones de figuras, yo te diría, contestatarias, marginales, como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, y termina canalizando gran parte de esa insatisfacción, ese desánimo, ese enojo social, porque tiene un conducto que de alguna manera galvaniza y lo expresa. En Chile lo que ha pasado es que los principales partidos que han gobernado desde la restitución democrática han salido derrotados. Así es. Es un tema de, digamos, una situación de atomización como lo que pasó en Perú. Acá yo veo que todavía hay dos pilares que contienen en gran medida la mayor parte, digamos, de la demanda social. Por último, Jorge, abusando de tu tiempo, Mauricio Macri claudicó en su liderazgo, ganó esta pulseada Rodríguez Larreta y con ello todo lo que implica en estos 2 años de gestión y de liderazgo. ¿Qué análisis hace sobre eso? Mira, yo diría que resignó el rol que venía teniendo en el armado directo de las listas, especialmente en capital y provincia, después de una larga pulseada con Rodríguez Larreta, que terminó con la última reunión y su viaje a Europa. Esto hizo que él se retirara a la mesa y trajo un efecto dominó, que fue básicamente la declinación de Patricia Bullrich y yo te diría la disminución de las chances de Jorge Macri de pelear la candidatura en el PRO. Todavía Jorge Macri no definió qué va a hacer, pero perdió volumen. También algunos candidatos que impulsaba el propio Macri en el interior, por ejemplo el caso de Córdoba, Santos, el ex-ministro de Turismo, también, digamos, quedan todos un poco más revaluados. Ahora, no veo Macri saliendo de la cancha en términos totales. Entiendo que sale del articulado de la propuesta electoral. Esto quiere decir, Macri va a seguir hablando, lo hizo esta semana de y lo hizo de una manera muy notoria, muy estentórea, haciéndose notar, y de alguna manera yo creo que va a ser la voz desde atrás que va a recordar todo el tiempo que él sigue estando, y que él hace un planteo de fondo respecto a cómo enfrentar al kirchnerismo y al gobierno. Esa voz no se va a callar, todo va a depender de los resultados electorales. En esta elección Larreta se está jugando muchísimo, Macri se va a jugar menos, y en todo caso Macri quedará a la espera de la evolución del gobierno, de la situación política y social, cuánto se deteriora, cuánto no, cuánto se desgasta Larreta en este principio de ejercicio de liderazgo. Bien, veremos qué pasa, porque con el correo, con esto último de Bolivia, me parece que de alguna manera buscan traerlo a la cancha.
no te quepa ninguna duda que la estrategia del oficialismo va a ser permanentemente confrontar con Macri, esté o no esté en la campaña. Van a asimilar a Larreta con Macri, a Santilli Vidal con Macri, van a decir son todos hijos de Macri. Está clarísimo que uno de los ejes discursivos del gobierno y del oficialismo va a ser, tiene pocos activos para mostrar, entonces uno de los activos va a ser justamente traer a Macri al terreno y tratar de confrontar con él, más allá de que los candidatos sean Manes, Vidal o Santilli. Gracias, Jorge, un abrazo enorme. ¿Mañana leemos tu columna? Mañana me toca, sí. Mañana te toca. Una sí, una no. Gracias, un abrazo enorme. Confección. Gracias. Jorge Liotti, editor jefe de la sección política del diario La Nación, un señor. Esto se lo preguntamos porque él la otra vez nos confesó que escribe cada 15 días porque no le da todo el trabajo y todo lo que tiene como para esas columnas que son muy esperadas.